alguna vez han visto un guardia de seguridad a la entrada del KFC, pues acá es muy normal en Pakistán. No solo en este, sino en varios locales en los que he estado, ya lo puedo confirmar. Aún sigo procesando lo barata que están las cosas aquí. ¿Tan solo $2 por todo esto? ¿Qué? Bien, acá hay un hombre armado y es el seguridad de todo este sector. De igual manera se repite esta puerta de aeropuerto para ingresar y... Ok, thank you, sir. En este video vamos a hacer lo que tanto les gusta a ustedes, probar comida, pero no será comida local, tradicional, sino será la comida americana en este país, Pakistán. Como lo han estado viendo anteriormente en la serie de videos, en la aventura por este magnífico país, la vida acá es básicamente barata, al menos para un extranjero que viene con una moneda un poquito fuerte comparada a la rupia pakistaní. Se le hace muy fácil comprar comida para un día, para dos, para tres. Ustedes ya me entiendan. Y capaz se estén preguntando, oye, pero ¿por qué estás empezando el día cuando el sol se está poniendo, cuando ya está acabando el día? Y es que, amigos, estamos en Ramadán. Al menos en el momento en que estoy grabando todos estos videos, en los países islámicos están realizando esta festividad. Para los que no saben, esto consiste en ayunar desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Es decir, durante todo el día, donde hay luz, los musulmanes no comen nada. Pero dejando de lado la comida, observen, contemplen, aprecien qué lindo atardecer tenemos. Un bello horizonte con un sunset tremendo, con una paleta de colores sublime, con los edificios, las mezquitas, el vallecito de fondo, los pajaritos. No, amigos, es que tan solo... I think it's 1830, right? Not 1850. Todo esto simplemente inspira... ¡Oh, lo mío! ¡Qué puto! ¡What the f... ¡Wow! 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 Tranquilos, tranquilos. Lo que acaban de oír no es nada de lo que están pensando. No es de un atentado, no es una guerra. Es algo de lo más normal en estos países. Como les dije, estamos en Ramadán y ahora mismo son casi las 18:30 p.m. Observen acá. Y es que a esta hora, a las 18:30 p.m., se rompe el ayuno del día y es donde los musulmanes tienen permitido comer. Y qué mejor manera de hacerlo lanzando cohetes, obviamente no de los bélicos, como una especie de juegos artificiales para decirte es hora de comer. Es que es la mejor manera. Si yo fuera musulmán y estuviese todo el día ahí ayunando y estaría capaz trabajando y demás y se me iría la noción del tiempo y de la nada escucho ¡pum, pum, pum! Y diría, no, es hora de comer, ya sacaría mi comida de la mochila. Bueno, al menos yo haría eso. Pero bueno, con todo esto ya explicado, toca comenzar con este tremendo video que la verdad que si no fuese Ramadán lo grabaremos de día, pero creo que es muy pero muy especial hacer un video de comida justamente durante esta festividad en estos países, ya que no es fácil conseguir al menos de día, pero ahora que se pone el sol esto va a estar tremendo. Empecemos con este video. Miren esto, es una locura, están comiendo en conjunto muchas personas, bueno, muchos hombres acá afuera cerca al parking. De hecho han tendido o han puesto un montón de mantas para empezar a comerlo. ¡Wow! Están sirviendo comida para todos. Oye. Oh, what Pakistan? Pakistan is very beautiful. Very beautiful. Food? Chicken biryani. Oh, Shawarma also, yeah, I like it. Ya hemos llegado al KFC, que básicamente estaba muy pero muy cerca de donde me estoy quedando. Yo pensé que estaba a unos 15 o 10 minutos máximo y el taxista tan solo tardó 5 minutos, amigos, y nos cobró como unas 500 rupias, que la verdad no es apto para el tramo, porque le dijimos váyase a lo lejano, pero no fue así. Pero bueno, frente al KFC hay una mezquita que está, la verdad, muy bonita. Se ve muy decorada, muy imponente. Es como, no es tan grande ni tan pequeña, pero aún así es muy normal ver mezquitas en este país. Y esta es una de las cosas más raras que he visto en un KFC. Y es que para entrar ahí dentro hay una puerta de seguridad. Esto parece un aeropuerto y es muy normal tener esto en este tipo de países porque, como les había dicho en otros videos, al menos todo Pakistán es un país donde pueden haber potenciales ataques terror. Ya saben la palabra. Hello, my mind.
Otra de las cosas raras, ¿alguna vez han visto un guardia de seguridad a la entrada del KFC? Pues acá es muy normal en Pakistán. No solo en este, sino en varios locales en los que he estado, ya lo puedo confirmar. Este es el menú que ofrecen en este KFC, bueno, en todos los del país. Ahí pueden ver los precios que están en rupias pakistaníes. Y la verdad, si hacemos la transacción, no llega a ser para nada caro. De hecho, es muy barato. Oye, ¿hay niños trabajando aquí? Ah, no, no es un niño, es un señor. 900, it's like... 0.98. Pedí 2 piezas de pollo, una papita, un helado. Bueno, me toca. What's the most expensive food here? The most expensive Most food? spicy. Yeah. Zinger Striker. Single striker. How much is that? Striker is most important spicy. What's the price? With drink and fries, the only burger. What's the price? With drink and fries, just burger. Just burger. Just burger, 590. Yes. And with drinks? With drink and fries, 850. 850. Yes. Okay, in the bucket? In the bucket with Here are 9 piece. family bucket, how much is? Ah, 200. 1890 rupees. 1800. 90 rupees. 9 In the pieces family included festival? in the bucket. 850 rupias, eso es baratísimo, amigos. A ver, ok, $9, $10. 10 dólares. Ok, can I have one family festival? There are 2 mini breads and 4 chicken piece Four and chicken 4 piece. burgers and 4 burgers. 4 burgers. Oh, what the? Yeah. Can I have one family festivals? Yeah. Family festival 1. Yeah. Estamos pidiendo el Family Festival que vale 2.450 rupias. Aún sigo procesando lo barata que están las cosas aquí. Es que es muchísimo. Y la pregunta, ¿por qué está tan barato? Es que no entiendo. Y no es que esté exagerando el video. Este es el recibo. Ahí pueden ver el precio total, el precio final. Son 2.238 rupias pakistaníes. Serían 8.73 dólares. Esto no es ni 10 dólares, amigos. Oh, thank you. Is this the family? Family festival. Okay. Thank you so much. Pepsi, please. It's 4 drinks, right? 2 Pepsi, 2 7-Ups, please. Y bien, nuestra orden ya acaba de llegar como lo vieron y... miren todo esto. Tenemos 2 Pepsis, 2 Sprites y atentos a esto. Todo esto por menos de 10 dólares. ¿Qué? Les voy a pasar a mostrar más a detalle. Tenemos un pan, 2 panes, 3 piezas de pollo, 4 hamburguesas. Yo me sigo preguntando cómo es que voy a acabar todo esto. Es que es muchísimo. Es que no sé por dónde empezar, pero vamos a hacerlo por la gaseosa. A ver, la Pepsi. Sabe a una Pepsi normal. Está dulce como siempre. No tiene tanto gas, eso sí. Esta es una 7-Up, por si acaso. A ver, vamos a probarla. Bueno, no tiene tanto gas también. Ahora sí, vamos con el pollito. Voy a probar una piernita. A darle. Para empezar, crocante como es clásico de KFC. Lo que sí resalta es el picante. Obviamente no está tan picante, pero sí es un picante que resalta sobre los otros KFC que alguna vez he probado. Además, el pollo se siente suave, al menos de esta parte. Sí, en efecto, está muy bueno. Como en la India, que están acostumbrados a comer el picante, así que no me sorprende. Puedo decir que ya estoy acostumbrado al picante. Vamos con la hamburguesa. Voy a proceder a abrirla, a ver, para que ustedes la vean. Así es por dentro. Tenemos puro pollo. Ensalada de lechuga con mayonesa más una pechuga enorme de pollo. Esto es una presa, oye, sí, es una presa de pollo. ¡Fua! Y esto se va para adentro. Todo lo que ven acá adentro está hecho de pechuga de pollo. O sea, miren, es una pechuga fileteada que... ¡fua! Esto está delicioso. Lo que sí debo resaltar de esta hamburguesa, mejor dicho, de la carne, es que igual está picante. El nivel de picor yo creo que es idéntico a la del pollo, pero este está muy rico. Quiero mentalizarme que no me tengo que llenar mucho porque no solo probaremos la comida de esta cadena, sino trataremos de ir a las que haya.
Lo que sí hay que decir es que acá en Pakistán no te dan mayonesa en envases, o al menos en estos tipos. Por ejemplo, este que me dieron es un envase de chili garlic sauce. Esto es muy típico acá, lo dan no solo acá en KFC, sino en otras cadenas. Voy a probar un poco. Esto sabe como a un ketchup mezclado con especias. Se siente potente, tiene ajo y otras cosas que hacen que sea medio pesado, pero no es tan picante, eso sí. Y lo que no termino de entender es por qué nos dan dos panes. ¿Cómo es que se come un pan con pollo frito? Es que la verdad sería una combinación muy seca. Si tú pones el pollo frito a la boca y luego un pan, pues no le veo tanto sentido al momento de saborearlo. Aunque acá en Pakistán, como en los países cercanos, están acostumbrados a comer la tortilla, el pan, el naan. Así que yo creo que esto sería como una especie de naan que iría en este pollo frito. Es como que una versión más local adaptada a este país. Así es. Así es una gaseosa, pues en Pakistán, quiero que vean también esto es una Serenat o un Sprite. Vamos a ver qué tal va, a ver. Cheers. Salud, nada que cheers. Ese es un personaje. Sabe igual, es como... No veo diferencia con un KFC de Sudamérica, o de Perú, Chile, Bolivia, pues está igual. Pero el sabor no tiene. Solicito su opinión para que ustedes comenten cuál sería el valor de esto o algo similar en un KFC de sus países. Por ejemplo, uno de Europa, uno de Estados Unidos, Australia, México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, no lo sé. Comenten, gente. Oh, en serio, sí que estoy lleno. Apenas he comido un pollo, una hamburguesa. No sé si voy a comer este pan. Vamos a verlo por probar. Para ver a qué sabe. Es un pan normal, no tiene nada de otro mundo. La verdad estoy muy lleno y voy a llevar todo esto para tal vez dárselos a algunas personas que están pidiendo comida o dinero en la calle. He visto muchas, así que no está mal hacer un buen acto para estas personas. Ojalá que ninguna de estas presas están tocadas. Mira, está nuevecita todo esto, ¿eh? Así que vamos a llevar, mejor con esto. Oh. Y un pancito que ha sobrado. ¿Qué dice acá? Feel good, real good. Yo me siento bien, pero muy lleno. Antes de continuar con el video, voy a responder una pregunta que todos me hacen. ¿Qué celular utilizas en los viajes? Así que prepárense para esto. Les presento al nuevo Honor Magic 6 Lite, el teléfono más resistente del mercado. Atentos a esto. ¡Fua! Totalmente intacto. Y otra cosa, las personas que viajamos mucho necesitamos un teléfono que dure mucho tiempo, y es por eso que la batería de este celular dura 3 días. Y hablando en términos técnicos, este celular tiene una potente resistencia debido a que posee una certificación 5 estrellas en resistencia general a caídas SGS de Suiza y una pantalla Honor Shield Glass 2.0. Dicho todo eso, ¿qué esperan para conseguir el suyo y empezar a disfrutar la magia indestructible de Honor? No les conté, pero estamos en Islamabad, la capital de este país. Seguramente estarán diciendo, ¿esto es Pakistán? Pues sí, amigos. Al menos esta parte de la ciudad, casi toda, es mucho más ordenada, más limpia, hay menos tráfico, aunque claro, como en todas ciudades lo puede haber, pero no es tan caótica como las otras ciudades donde hemos estado. De hecho, estoy en una zona, entre comillas, rica. Tenemos acá un mall y ya alrededor tenemos varios negocios. Estos edificios que fácilmente pueden pasar como europeos. Pero claro, también encontramos algunos puestitos callejeros. El barrio nunca se pierde, amigos. Por ejemplo, acá están vendiendo una especie de pollo donde han introducido un enorme fierro, algo así como un anticucho. Por cierto, estos cascos verdes son los transportes públicos en moto más utilizados acá en Islamabad. Miren, acá hay un hombre armado y es el seguridad de todo este sector, ya que, como les dije, no estamos en cualquier país, amigos. Y eso es muy normal, ver a hombres armados en las afueras de negocios, comercios y ese tipo de locales. Bueno, justo me he venido a este sector porque hay muchas personas pobres que están pidiendo dinero. No me voy a poner a grabar cuando les estoy dando las cosas, pero sí lo voy a hacer. De hecho, ya di como unas 3 hamburguesas, así que voy a acabar de dar el resto.
Listo, ya acabo de dar todo lo que tenía a las personas de aquí porque había un par de niños que estaban pidiendo dinero. Yo sabía esto porque anteriormente vine a utilizar un cajero y habían varios que estaban pidiendo dinero. También me hubiera gustado dar los huesos del pollo a unos perros que había visto la otra vez, pero no los encontré. Y un dato que deben saber es que en países islámicos es muy poco común ver perros callejeros. Esto porque según la historia a Mahoma lo mordió un perro y desde ese entonces como que los perros no son tan bien vistos en estos países. Pero así no es que los maltraten, simplemente no los tienen como mascotas. Llegamos al McDonald's y es un McDonald's colosal, oye. Tenemos la clásica M enorme, 24 horas como siempre. De hecho, el logo de la luna que está al lado izquierdo se me hace un logo pues muy, no sé, parecido al de Lizan. Casualidad, yo creo. No es que solo esté hablando, es enorme y debemos entrar por allá. De igual manera se repite esta puerta de aeropuerto para ingresar y... Ok, thank you, sir. Ya lo hicimos, ahora vamos a entrar acá. Chun, chun, chun. Ok, y bueno, como en todos los McDonald's que he podido ver y tal vez documentar en mis redes sociales, acá también tienen las pantallitas. Es la misma, idéntica a la que vi en Suiza, en Suecia, en Noruega, ni más ni menos. Vamos a ver, estas son las hamburguesas y la más cara es esta, Spicy Grants Chicken. Vale 895 rupias y eso es $3, amigos. Tan solo $3 esta hamburguesita. A ver cuánto vale una cajita feliz. Esta es la Happy Meal Beef Burger y es la más cara, 608 rupias. Tan solo son $6, amigos. Bueno, no puedo creerlo, eso está baratísimo, amigos. Al menos la última cajita feliz que compré, creo que era en Venezuela, y estaba como $10, si no me equivoco. Es que... what the fuck. Como ya comimos mucho, les voy a mostrar los precios que hay acá. Ahí pueden ver. Está del más caro al más barato. Por ejemplo, el más barato vale... Ah, no, este es el más caro. ¿Qué? 1086 rupias, amigos. $3.87. Es la más cara de toda esta selección. Sí, no, mentira. Esta es la más cara. Double Mega Mac, 1373 rupias. 4,89. $5 vale esto. He venido afuera porque adentro la música estaba muy, pero muy fuerte. De hecho, si son bien detallistas o escuchan bien, la podrán sentir. Aún así, ya nos trajeron nuestro Happy... ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, lo que sea, en español, nuestra cajita feliz. Y antes he visto que en varios locales de comida rápida algunos te dan esta especie de plástico que tiene un número. Esto tú lo introduces en la máquina y después lo pones en tu mesa y así el mesero pues va a saber dónde estás ubicado y te va a traer tu orden. Ok, bro. Thank you so much. Your order is complete. Would you like to have anything, please? No, that's all, bro. Pero mientras tanto les paso a mostrar toda la orden que me ha costado 662, casi digo dólares, 662 rupias, que esos son como $2.37. Tan solo $2 por todo esto. ¿Qué? Acá tenemos el logo de McDonald's y al lado hay unas letras en urdu. He conseguido un lugar mucho mejor, más iluminado que el otro, porque estaba muy oscuro y la verdad no se podía apreciar bien todos los productos que he comprado, que tampoco son muchos, pero tenemos la cajita feliz, agua y el helado que ya se está derritiendo un poco, pero no pasa nada, esto lo voy a comer primero, creo. Creo que estaría obvio cuestionarme por qué me pidió agua, porque en el anterior me pedí como 4 gaseosas y creo que es la opción más saludable para pedir ahora. Vamos a abrir la cajita feliz. Por dentro hay todo esto. Tienes una porción de papas. Bueno, ¿hay hamburguesa aquí? Sí, sí hay hamburguesa. Porción de papas, servilletas, ketchup. ¿Y esto qué? Es una... ¿Qué es esto? Ah, son nuggets. Son nuggets. A ver, voy a abrirlos. Ahí se puede ver. Son nuggets. ¿Y mi juguete? ¿Dónde está mi juguete? Había leído en el menú que no te dan juguete, así que lo único con lo que me puedo divertir es con la caja. Vamos a ver qué tan buenas son las papas fritas en McDonald's India.
en McDonald's acá en Pakistán. Uf, se me cayó. Que nunca puedo comer algo sin hacer caerlo, pero vale. Tan buenas, tan normales, o sea, no hay nada del otro mundo. Miren estos nuggets, se siente que están calentitos y se ven looks very crocantes. Es la primera vez que pruebo unos nuggets algo diferentes, porque no solamente es una pieza de pecho cortada y puesta a freír, porque la consistencia y textura de la carne por dentro luce de una manera tal vez menuda, compactada. Ahora sí vamos a probar el postre. Aún se ha conservado. Oye, no es que esté haciendo tanto calor ni frío en esta ciudad. De hecho, yo voy con una polera, un t-shirt y no me hace frío. A ver, vamos a probarlo. Esto está bueno. Yo no soy de pedir mucho estas cosas en cualquier McDonald's al que voy porque están cargadas de azúcar. Esto es una bomba de azúcar y te puede dar diabetes tan solo probar esto, pero bueno. Y hasta aquí llegamos con el video, damas y caballeros, donde hemos podido ver, probar y sobre todo sorprendernos con estos precios tan bajos, tan locos. Justo ahora tiene que taladrar, son casi las 12 de la noche y hay gente trabajando, bueno, se entiende. Pero bueno, Aún así les propongo lo siguiente, quiero que comenten por favor cuál es el precio de las cosas que compramos en sus países comparando con los precios locales. Es decir, yo compré una cajita feliz y quiero que me digan cuánto vale en sus países para que así hagamos una comparación entre los precios y también el KFC que compramos. Así que vayan haciéndolo porque estaré leyendo todos los comentarios. Espero que este video les haya gustado, no olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Es todo. Chao.